Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendecí, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre. Grande y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeceré. Una vez más te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre. Cada día te bendeciré y alabaré. Grande es Jehová y su grandeza es inescrutable. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Hay sanidad. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Hay sanidad, liberación. Para ti, oh Señor, para ti quiero cantar. Siento gozo en mi alma cuando canto para ti. Para ti, oh Señor, para ti quiero cantar. Por tu grande amor, eres lo máximo, y mi alma se goza cuando canto para ti. Por tu grande amor, eres lo máximo. Para ti, oh Señor, para ti quiero cantar. Siento gozo en mi alma cuando canto para ti, oh Señor, para ti quiero cantar.
por tu grande amor. Y mi alma se goza cuando canto para ti, por tu grande amor eres lo máximo. Pueblo todo batí las manos, pueblo todos alabad a Jehová. Pueblo todo batí las manos, pueblo todos alabad a Jehová, porque Él es grande y poderoso Rey. Rey sobre la tierra, grande nuestro Dios. Pueblo todo batí las manos, pueblo todos alabad a Jehová. Pueblo todo batí las manos. ¿Por qué? Rey sobre la tierra, grande nuestro Dios. Este avivamiento, ¿quién lo quitará? ¿Quién lo quitará? ¿Quién lo quitará? Si el Señor lo ha dado, permanecerá. Ni mi padre ni mi madre, nadie lo podrá quitar. Nadie, nadie, porque se quebrantará. Este avivamiento, ¿quién lo quitará? Si el Señor lo ha dado, permanecerá. Ni mi padre ni mi madre, nadie lo podrá quitar. Nadie, nadie, porque se quebrantará. En la casa de Dios, en la casa de Dios, el fuego está encendido, el fuego está encendido. En la casa de Dios, en la casa de Dios. Nadie lo puede quitar, nadie lo puede apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Nadie lo puede quitar, nadie lo puede apagar. En la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios, el fuego está encendido. El fuego está encendido, el fuego está encendido, nadie lo puede quitar, nadie lo puede apagar. En mi corazón está, nadie lo puede quitar. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Aunque se traspasen los montes a la mar, aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza. Aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Dios es nuestro amparo, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza. Aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. El hombre de Galilea está aquí, el hombre de Galilea está aquí. Él ya me ha tocado, él ya me ha tocado. Y soy feliz, él ya me ha tocado, él ya me ha tocado, él ya me ha tocado. Y soy feliz, el hombre de Galilea está aquí. Él ya me ha tocado, él ya me ha tocado, él ya me ha tocado y soy feliz.
y soy feliz. El hombre de Galilea está aquí. Ella me ha tocado, ella me ha tocado, ella me ha tocado y soy feliz. Ella me ha tocado, ella me ha tocado, ella me ha tocado y soy feliz. Amén. Gloria al Señor. Alabado sea su santo y glorioso nombre. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Cordial saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Mi nombre es Abigail Martínez y me congrego aquí en el Tabernáculo Ebenezer ya por varios años, dándole la gloria y la honra al Señor. Quería contarle un pequeño testimonio de mi vida, cómo el Señor me trajo a sus caminos, cómo me trajo al Evangelio de Jesucristo, y fue algo tremendo porque yo primeramente vine como 2 meses, asistí aproximadamente como en el año 2005. Asistí a la iglesia por 2 meses escuchando la palabra y bueno, usted sabe pues cómo la palabra viene a nosotros, esa palabra se viene sembrando en nosotros porque es una siembra que viene a nuestro corazón. Y fue algo tremendo porque yo vine 2 meses y luego me fui, volví otra vez. Claro, no había una convicción en ese momento y pensé que nada había pasado. Yo siempre cuento esto porque yo pensaba que nada había sucedido. Al escuchar la palabra, muy bonito, usted sabe como cuando uno siempre viene y dice, bueno, es muy bonito el Evangelio y todo ese tipo de cosas, pero siempre es como dice la palabra, pues siempre no vuelve a ella vacía, hace la obra para la cual Dios la envía. Y eso fue lo que pasó en mí, aunque yo no lo sabía. Yo luego me fui al mundo, nuevamente a hacer las cosas malas, pero había algo que había quedado sembrado en mí, a tal grado de que yo no podía hacer ya las cosas que hacía. Yo bebía, yo fumaba, yo hacía tantas cosas malas, pero ya no era lo mismo, ya sentía una reprensión, yo no sabía qué era lo que estaba pasando, pero sentía una reprensión en mi corazón en hacer las cosas, aunque las hacía, había esa reprensión en mi corazón, de saber que algo malo estaba yo haciendo. Bueno, y así seguía haciendo las cosas malas, hasta que recuerdo que un día yo tenía mi carro y salía por ahí, usted sabe, a tomar aguardiente y ese tipo de cosas. Recuerdo el sitio, son cosas que le pasan a nuestra vida que nos marcan. Y recuerdo que por detrás de la calle de El Sambil, recuerdo que yo andaba en mi carro con una música a alto volumen. Y fíjese algo, yo en ese momento escuché una voz, y no era la voz del Señor, escuché una voz que me dijo, acelera al máximo. Recuerdo que en esa calle había al final una pared. Y esa voz me dijo, acelera al máximo y estréllate contra la pared. Y eso fue una voz audible. Claro, yo con escuchar eso, yo sabía, ya yo había escuchado, por eso le dije la importancia de escuchar la palabra del Señor. Ya sabía que era un demonio el que me estaba hablando. Y fíjese que en ese momento, por la gracia del Señor, apagué el carro. Recuerdo que bajé los vidrios y como que tomé otro aire. Sabía que era lo que había sucedido. Aún con el poquito conocimiento de lo que había escuchado, sabía ya diferenciar lo que es una fuerza espiritual a una fuerza maligna. O sea, la fuerza del Señor y la fuerza del enemigo. Y eso me llevó a apagar el carro y bueno, yo siempre utilizo esta expresión, me vine chutico para la casa. Apagué el carro y me vine suavecito para mi casa porque sabía que lo que había pasado era algo espiritual, imagínense. Entonces me vine para mi casa y eso quedó marcado en mi corazón. Saber que, o experimentar lo que son los demonios, cómo los demonios tratan de hacernos daño. Y vuelvo y le repito la expresión, algo quedó sembrado. Y yo no sabía qué era, pero el Señor sí lo sabía. Y bueno, así seguí mi vida haciendo lo malo, al saber eso, seguí haciendo lo malo y
Siempre recuerdo y siempre tomo esta expresión, quizás a muy pocos hermanos le he comentado, aunque sí lo he comentado. Llegué a un taller mecánico y un taller de frenos, recuerdo yo, por la Libertador más o menos. Y llegué ahí a arreglar, pues yo trabajaba en una fábrica, arreglaba el camión en el cual yo trabajaba, y recuerdo que cuando llegué me conseguía un hermano. Y claro, yo no lo reconocí en el momento, pero cuando el hermano me vio, y eso son cosas que marcan la importancia de las cosas tan sencillas y cotidianas que pueden pasar en nuestra vida. Pero fíjese, ese hermano me vio y me abrazó y me dijo: hermano, Dios te bendiga. Y eso, hermano, para mí, eso era como si un rayo me hubiese atravesado el corazón. Eso me dejó sin habla, sin aliento. Eso me dejó paralizado, porque sabía que era el Señor a través de ese hermano. Y fíjese, algo tan sencillo, un abrazo. Alguien puede decir, bueno, pero ¿qué puede hacer un abrazo, un Dios te bendiga en la vida de una persona? Son cosas las hemos vuelto tan cotidianas que quizás no las tomamos en cuenta, pero fíjese, por eso le estoy contando mi testimonio, lo que eso me marcó a mí. Eso me marcó, eso fue algo, estoy hablando de hace aproximadamente 13 años, 15 años, y todavía yo no puedo olvidar ese impacto que eso causó en mi vida. Y eso me llevó, hermano, a reflexionar. ¿Qué estaba haciendo yo con mi vida? ¿A dónde iba a terminar si seguía el camino donde iba? O sea, haciendo lo malo. Y bueno, por la gracia del Señor empecé otra vez a asistir a la iglesia. Y el Señor hizo una obra en mí de dejar hacer tantas cosas malas, hermano. A tal grado, yo siempre cuento este testimonio de mi propia vida, porque yo tomaba aguardiente. Yo recuerdo el día, la hora, el lugar, con quién andaba, qué tipo de cerveza me estaba tomando, y eso me llevó a ponerle un fin a eso, hermano. Siempre lo recuerdo y lo puedo repetir en esta hora. 31 de diciembre del año 2008, a las 10:30 de la noche, andaba con unos ayudantes y andaba en el camión. Recuerdo que andaba tomando una cerveza y agarré la cerveza y la puse en el tablero del camión y le dije: hasta aquí tomo aguardiente. Y ellos me miraron, porque ellos sabían que ellos tomaban aguardiente. Ellos me miraron sorprendidos por la decisión que yo había tomado, porque es ese impacto, hermano, que la palabra hace en nuestra propia vida. Y pues le digo, es un testimonio vivo de cómo el Señor me fue trabajando. Recuerde, todo fue por escuchar la palabra. Y por eso le dice la Escritura, la palabra no vuelve a mí vacía, hace la obra para la cual yo la envío. Y yo experimenté ese testimonio en mi vida. Y hermano, yo nunca más pude volver a probar alcohol. Nunca más lo pude haber hecho por tomar una decisión, por quizás algo tan sencillo, hermano, un abrazo. Algo, por eso no debemos tomar eso tan en poco. Un abrazo, un Dios te bendiga, ese compañerismo que podemos tener con cada uno de los hermanos. Y han pasado tantos años y aún siento el impacto de ese abrazo. Y Dios empezó a transformar mi vida, Dios empezó a limpiarme, Dios empezó... Los pasos que dice la Escritura, Dios nos limpia, nos justifica, nos santifica, nos lleva, nos posiciona. Todo lo que hace la palabra, todas esas cosas que hace la palabra, yo lo pude experimentar con mi propia vida y fue algo, usted sabe, cuando usted está en el mundo y prueba ese tipo de cosas, para uno es un placer, un deleite. Pero cuando Dios viene a su vida, y eso lo experimenté yo en mi propia vida, cuando Dios vino a mi vida, yo nunca más pude hacer eso. Usted sabe, el olor a cigarro, el olor a alcohol, todo eso ya repugna. Y usted dice, pero bueno, pero es que si tú eras como se dice, un borracho empedernido y tú fumabas más que una chimenea. Pero cuando Dios viene a su vida, hermano, mire, Dios se cumple la palabra. La ley de Jehová es perfecta, que transforma el alma. Y eso lo pude experimentar yo en mi vida. Por eso le doy gracias al Señor por haberme permitido conocer de su palabra. Y le hago una invitación a cada hermano y hermana oyente que quizás no ha tomado una decisión firme con el Señor, o quizás está escuchando la palabra, que venga a los pies del Señor. Venga y escuche,
porque la palabra hace una obra de transformación en nuestro corazón. Eso es una obra que no hay máquina en el mundo que pueda detectar lo que Dios está haciendo en su corazón, pero Dios quiere cambiar ese corazón de piedra y volverlo un corazón de carne para posar de él su espíritu. Y le estoy diciendo una experiencia vivida. Todo eso pasó en mi vida, pero algo muy importante, escuchar. La fe viene por el oír la palabra del Señor. Y cuando estamos atentos a su voz, viene Dios y transforma nuestra vida. Ya yo nunca pude ser el mismo. Me fui, escuché la palabra por 2 meses aproximadamente. Me fui y pensé que todo seguía igual. No, la palabra transformó mi vida. Y no pude, hermano, yo nunca más me pude apartar de los pies del Señor. Es como que usted tenga sed y no quiera beber agua. Usted lo puede resistir por un momento, quizás por un día, pero va a llegar un momento que va a correr a la nevera a tomar esa agua, porque no puede vivir sin ella. Eso fue mi experiencia de no poder separarme, no de la iglesia, del Señor, porque Dios nos trae es a su palabra. Y claro, las demás cosas, el compañerismo con los hermanos, congregarnos, todo eso, pero Dios viene y transforma esa alma, quita ese corazón de piedra y le da un corazón de carne en el cual él puede vivir, porque con este corazón de piedra Dios no puede morar ahí. ¿Cómo le echa usted agua a un corazón de piedra? No puede, pero cuando el corazón es de carne sí absorbe eso como una esponja. Y una invitación para cada uno de ustedes que ponga su mirada en el Señor. Siempre Dios quiere que lo miremos a Él, pero ¿cómo miramos al Señor? Dios está ahí en cada momento, en cada paso, pero Dios está en su casa y necesitamos escuchar la palabra. Si usted quiere hablar conmigo, bueno, usted me llame, yo estoy en mi casa, venga para que hablemos. ¿Quién es el interesado? Usted es el interesado. Venga para que hablemos. Dios también quiere eso, pero Dios nos llama con amor. Ven y hablemos. Ven porque tengo cosas que decirte. Así es Dios con nosotros y eso fue mi experiencia, hermano. Que el Señor Jesucristo le bendiga. Espero que este pequeño testimonio le haya servido para usted, porque a mí me sirvió. Un abrazo, recuerde, un abrazo. No lo tomemos en poco. Un Dios te bendiga. Eso puede causar un efecto muy grande en nuestra vida. Dios le bendiga y que el Señor les guarde. Escuchemos al hermano Dionisio Querales en el mensaje Unidos para un propósito, parte 2. Tengan muy buenas tardes, queridos amigos y hermanos que están en sintonía en esta hora escuchando el servicio evangelístico de acá del Tabernáculo Ebenezer desde Barquisimeto, Venezuela. Saludos en el nombre del Señor Jesucristo para cada uno de ustedes, mis amados hermanos y amigos que de tarde a tarde están allí oyendo, atentos a la voz de Dios, sabiendo y conociendo que Él es el creador de todas las cosas, porque Él fue el que hizo todo para Él y para su gloria, porque nosotros somos hechura suya. No nos hicimos nosotros mismos, sino Él nos hizo a nosotros mismos. Por eso, esa causa es que le demos reverencia. Tenemos que darle entonces esa gloria de vida a su nombre, porque Él es el único que se la merece. Así que, amados hermanos, les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo, que reciban este día que nos ha dado por su gran misericordia estar aquí nuevamente en este lugar llevando su palabra, llevando el propósito el cual Él nos ha llamado. ¿Para qué? Para un propósito, es llevar unas bendiciones a sus hogares. ¿Bendiciones de qué? De su palabra, porque sabemos que la palabra de Dios es la que enriquece y no hay que trizar con ella alguna. Ella es la que nos sustenta, es la que nos alimenta, porque ella es la que nos aconseja para toda cosa buena que podemos recibir de parte de Dios en este mundo, porque sin ella nada seríamos, porque déjeme decirle, porque lo que Dios hizo, los cielos y la tierra, que lo cual vemos con nuestros ojos, fue hecho de lo que no se veía. ¿Por qué? Fue por la fe. Dios habló y fue constituido el universo, y nosotros fuimos hechos, y por eso debemos darle la gloria, honra, alabanza a ese Dios todopoderoso. Y si que nosotros estamos aquí es por su gracia, por su infinita bondad, porque no hay otra cosa, porque el hombre no puede hacer nada si Él no lo permite. Nosotros estamos aquí con un propósito en este mundo y es llevar a cabo la voluntad de Dios. Ahora, ¿cuál es lo que usted puede conocer o enterarse? ¿Cuál es la voluntad de Dios sobre su vida? Eso tiene usted que escudriñarlo a través de la Escritura. Dios nos dejó un libro, nos presentó las Escrituras, nos dejó sus mandamientos para que nosotros nos identificáramos con Él cuando la leemos. Y vemos allí entonces escrito
que está de nosotros allí en esta Biblia, que el cual tenemos en nuestras manos. Que ese es como un espejo, que cuando nosotros la abrimos, vemos la condición en la cual nos encontramos ante la presencia de Dios. Por eso, amados hermanos, tenemos que escudriñar nuestros corazones, nuestras vidas, cuando nos presentamos delante de Dios y vemos su palabra allí y vemos que la condición no era favorable, el cual estábamos nosotros en el principio, porque por cuanto el hombre pecó desde el principio, se apartó de la mano de Dios, se salió de sus parámetros, entonces allí entró en el pecado, y el pecado entonces vino a traer la muerte, por lo cual Dios ha establecido entonces que el hombre muere una vez y luego el juicio. Pero antes de que venga ese juicio, Dios presenta la verdad. Dios presenta el camino provisto. Dios presenta la forma como el hombre puede ser salvo y librarse de la condenación, del juicio que tiene establecido que se lleve a cabo. Por eso, amados hermanos, es el propósito de Dios de traer entonces su palabra. El propósito de traer entonces el mensaje para que usted y yo podamos ser salvos. Y ir entonces al lugar de descanso, al lugar de reposo que Él ha preparado desde antes de la fundación del mundo ya para nuestra gloria. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Sabemos que la gloria de Él es de Él, pero nosotros tenemos una gloria que es dada por Él, que tenemos que alabarlo y glorificar su santo y precioso nombre. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Así que, amado hermano, en esta tarde queremos entonces continuar con el tema que hemos venido desarrollando de semanas atrás, el cual hemos titulado Unidos para un propósito. Y usted tiene que saber y enterarse cuál es el propósito de Dios. Por eso Dios nos dejó entonces su palabra escrita allí para que pudiésemos entender como seres humanos con mente finita que somos, porque la mente de Dios es infinita, pero la mente del hombre es finita. Y entonces tenemos que pedirle, Señor, revélame, Señor, dame a conocer, Señor, cuál es este misterio, cuál es el secreto que tú tienes para mí. Entonces, allí entonces Dios, cuando ve un corazón contrito y humillado, allí ante su presencia, allí entonces Dios, allí donde se da a conocer sus misterios. Por eso, amado hermano, estamos entonces con un propósito aquí sobre este mundo, sobre esta tierra, el cual estamos parados y andando en esta gran nave, el cual es la Tierra, el planeta Tierra, pero y entonces para que podamos a nosotros entender y conocer cuál es el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que les saludamos entonces en el nombre del Señor Jesucristo y les invito entonces a abrir las Escrituras para que leamos entonces una porción de la palabra y allí entonces leemos continuidad al tema que hemos desarrollando en estas semanas pasadas, el cual lo hemos titulado Unidos para un propósito. Entonces, vemos allí entonces en Filipenses capítulo 2 y leemos dos versículos ahí del 1 y el 2 para que vamos desarrollando el tema entonces allí según el propósito de Dios y nos dé palabra en la virtud de nuestra boca con confianza. Y dice así en el nombre del Señor Jesucristo, Filipenses capítulo 2 les dije, del versículo 1, dice así, para gloria lo leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún refrigerio de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algunas entrañas y misericordias, cumplid mi gozo, que sintáis lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. ¿Qué vemos entonces allí, amado hermano? La unanimidad, la unidad, la unión para el cual Dios quiere entonces que esté el hombre allí apercibido con su palabra para con el Hijo de Él, y allí entonces Dios le da a conocer esa voluntad de Él. Así que oremos en el nombre del Señor Jesucristo. Pedimos, Señor Jesús, en esta hora, dándote primeramente gracias, Señor Jesús, porque tú eres bueno, porque para siempre son tus misericordias. Padre Santo, en esta hora, Señor,
Nos ponemos en tus manos, Señor. Nos has traído aquí con tu cuidado y con tu protección para traer, Señor, un mensaje, Señor. Un mensaje de restauración, un mensaje de vida, un mensaje que es a darte a conocer a ti, Señor, y a las naciones, al hombre que está ahí tirado, Señor, en la cuneta, Señor, sumergido en el pecado, que él pueda conocerte y entender, Señor Jesús, los propósitos para el cual tú le has llamado, para el cual tú le has formado, para el cual tú lo has colocado en este mundo. Oh Padre Santo, nosotros andándonos en el mundo sin rumbo, sin conocerte a ti, estamos muertos en delitos y pecados, pero tú en tu gracia, Señor, y tu amor, nos has revelado, Señor, esta santa y bendita palabra, el cual nos lleva, Señor, a una posición, el cual es estar, Señor, juntamente contigo. Y esa es la unidad que tú estás demandando, Padre eterno, para con el hombre, que se unan a ti en el Espíritu a través de su cuerpo, que es la iglesia, Padre eterno. Oh Dios de la gloria, ayúdanos, Señor, a cada hombre, cada mujer, cada creyente que está allí, Señor, atento a tu voz, que ellas puedan entender, Señor, el propósito del cual tú les has llamado, del cual tú les has revelado esta santa y bendita palabra. Padre mío, ayúdanos, Señor Jesús, a nosotros aquí, Señor, como el ministerio, Señor, en este lugar, el cual sale tu palabra, Señor. Pon, Señor Jesús, esa sabiduría, Señor, de lo alto, Padre Santo, en nuestro ser, Padre eterno, con cada uno de mis hermanos, no solamente a mí, sino a cada uno de mis hermanos, nuestro pastor, Padre mío, que se esté guiándoles, bendiciéndolo en todas las cosas que hemos de hacer para tu gloria, Padre eterno. Guarda este lugar, guarda los instrumentos, guarda los aparatos, Señor Jesús, para que se usan para así llevar tu palabra alrededor del mundo, Señor Jesús. Oh Padre eterno, sea usted, Señor, con cada vida, Señor, cada hombre, cada mujer que está allí, Señor, afuera, Señor Jesús, atento a tu voz, Señor. Esa audiencia invisible, Padre mío, que quizás nosotros no lo podemos ver en esta hora aquí visiblemente, pero sabemos que están allí, Padre mío. Oh Señor Jesús, ayúdenos, mi Señor. Ayúdanos, Señor Jesús, poner palabras sabias, Señor, en nuestros labios, Señor, para así hablarle con confianza, Señor. Y, Señor, cierra nuestros labios en cualquier palabra torpe, Padre mío. Palabra maldicha, Señor Jesús. Oh, Padre Santo, nosotros queremos hacer lo correcto delante de tu presencia. No queremos errar, Padre mío. Pero como seres humanos, Señor Jesús, nos falta, Señor Jesús, más sabiduría de lo alto, Señor, para hacer cada día las cosas mejores. Y es lo que deseamos nosotros como tus hijos, Padre mío. Oh, ayuda, Señor, cada vida, Señor, cada hombre que no te conozca, Señor Jesús, allá afuera, Padre Santo, que este día, Señor, sea un día propicio para que ellos puedan entender, Señor Jesús, que hay un Dios todopoderoso que quiere salvar su alma. En el nombre del Señor Jesucristo, pongo cada vida, Señor, cada hombre, cada mujer, cada anciano, cada niño, Señor Jesús, en esta hora, Señor Jesús. Oh Padre eterno, sujetando todo espíritu, Padre Santo, contrario que pueda perturbar, Señor, para que ellos puedan ver tu palabra, que ellos puedan ver tu verdad revelada a sus corazones. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, gloria a Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, darnos esa paz, esa seguridad que solamente en Él podemos tener. Como dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún refrigerio de amor, si alguna comunión del Espíritu y si alguna entraña y misericordia, cuál más misericordioso es Dios Todopoderoso, que quiere es tenernos bajo su ala allí, bajo protección divina, y que nos unamos con Él en el Espíritu, en esa unidad perfecta en el Espíritu. Por eso cumplí mi gozo, que sintáis lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Entonces, amados hermanos, estamos entonces hablando de la unidad. Así que usted, amado hermano, se puede entonces unir con alguien para un propósito. Eso es lo que Dios nos requiere a través de su palabra. Si usted se une con alguien para un propósito, de seguro habrá victoria. ¿Por qué? Si está conforme a su palabra. Allí tendrá usted victoria. Vencerá en todos los caminos siempre y cuando usted esté correctamente, pidiendo conforme a la voluntad de Dios y conforme al propósito que Dios requiere para el ser humano. Pero si pedimos fuera de su voluntad, Él
quizás no nos oye, puede ser que nosotros, dice el Santiago, el libro de Santiago, él dice que muchos piden pero no reciben porque no saben pedir, piden para vuestro deleite. ¿Por qué? Pues no están pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Y allí entonces Dios a veces no nos da una cosa porque sabe que eso nos va a dañar más adelante, porque Él conoce el presente y conoce el futuro. Pero nosotros, como seres humanos que no conocemos el futuro, entonces pedimos cosas que quizás no nos parecen muy bien, pero no, eso nos iba a dañar más adelante. Y Dios entonces dice, no, mejor yo los dejo quietecitos porque los va a afectar más bien. Pero cuando pedimos conforme a su voluntad, Él entonces ve el corazón sincero y allí entonces obra y nos puede revelar, epa, no te lo di porque no te iba a servir, te iba a dañar, te iba a hacer un mal. Por eso entonces Él nos revela conforme a su voluntad a través de su palabra, por causa que de sus hijos, por la unidad que había allí en comunicarse, por la unidad que había en que ya unirse y pedir aquella petición. Es lo que usted pueda pedir. Si usted se une con otra persona, no dice la Biblia que Mateo 18, 19, que si dos de vosotros se convinieran en la tierra por cualquier cosa que pidiese, será hecha por vuestro Padre que está en los cielos, el Padre Celestial. ¿Por qué? Porque hay una comunicación, hay un propósito, hay una unidad. Vamos a convenirnos dos. Y eso se lleva a cabo porque es su palabra pidiendo conforme a su voluntad. Por eso estamos hablando de unidad. Estamos hablando que es cómo comunicarse la unanimidad uno con el otro para pedir entonces para un propósito. Sea para cosas buenas, porque es lo que Dios quiere darnos siempre, cosas buenas. Que no solamente material, sino lo espiritual, que es lo principal. ¿Qué dijo el apóstol Juan? Amado, quiero que sean prosperados en todo, así como tu alma esté en prosperidad. Entonces, Dios quiere lo mejor para nosotros. O sea, lo material es bueno, pero primero pida lo espiritual, el cual dice en la Biblia, busca primeramente el reino de los cielos y su justicia, y luego todo vendrá por añadidura. O sea, Dios añade cuando pedimos conforme a su voluntad, conforme a su propósito, el cual Dios nos conoce desde el principio, desde que salimos a esta tierra. Por eso dice la Biblia que no nos negará ningún bien a los que andan en integridad. Cuando hay una petición y una unanimidad en dos que se unan para un propósito, para pedir algo que necesiten, sea sanidad, sea material, sea un negocio, usted va a unirse y vamos a convenirnos para que pedamos allí por este negocio y Dios entonces va a responder conforme a su voluntad. O sea, ahora entonces vemos que claramente que unidos para un propósito que sea correcto como Dios lo demanda en su escritura. Allí entonces se alcanzarán, amado hermano, cuando estemos correctamente, se alcanzarán victorias, se alcanzarán metas. ¿Por qué? Porque está pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Ahora, vemos que las cosas buenas tienen que acontecer cuando usted está allí entonces en unanimidad, allí en conjunto con otra persona pidiendo conforme a la voluntad de nuestro Padre Celestial. ¿Y qué dice él entonces? Si dos de vosotros se convinieran en la tierra pidieran cualquier cosa, será hecho por mi Padre que está en los cielos. Entonces Dios va a responder conforme a su voluntad cuando hay unanimidad. Así que cuando usted se une para dañar a alguien, hablar mal, también es una unidad, pero allí no está Dios. ¿Por qué causa? Porque ahí le va a responder el enemigo. Ahí puede haber una unidad, pero ahí no están conforme a Dios, sino que están es para hablar entonces mal de otra persona, de un hermano, o de un compañero de trabajo, o de un vecino. Entonces allí están entonces perturbándose entre ellos mismos y dañando a otro, porque están entonces metiendo chisme y hablando mal de una persona, aunque están unidos también, pero no el propósito de Dios, sino el propósito contrario que el enemigo le está susurrando en sus oídos, que
hazlo, hablarles mal, no vas a dejarlo así. Viste lo que estaba haciendo. Entonces, allí estaba entonces el chismorreo, el cual entra esa parte que entra el enemigo entonces a darle más todavía para que haga lo peor. Dice allí Proverbios capítulo 6. Proverbios capítulo 6, allí claramente dice el Señor a través de Salomón. Salomón el sabio, el hombre más sabio que tuvo sobre la tierra, escribió los proverbios. Y allí en Proverbios capítulo 6 dice el Señor, allí 6 cosas abomina, 6 cosas aborrece Jehová. Y aún séptima, la séptima. Ahora, vamos a ver cuáles son esas a lo que abomina el Señor, que aborrece, que ve mal el Señor. Esas 6 cosas, y aún la séptima dice que es la otra que aborrece. Dice, el capítulo 6, versículo 16. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Ahora vamos a ver cuáles son esas 7 cosas. Dice, los ojos altivos. ¿Ves? Es una. Los ojos altivos. O sea, aquellos ojos que son altivos. Porque hay personas que ustedes lo miran y le echan esas miradas y lo miran de reojo así y lo ven sobre el hombro. Y aún dice que miran es como allí, saeteando allí. Y con la mirada lo dicen todo. Entonces, allí ojos altivos, abomina, la primera. Segundo, abomina aún 7 abomina, los ojos altivos. La lengua mentirosa es la segunda. ¿Qué es lengua mentirosa? ¿Cuál es lo que tenemos en nuestros labios? El pequeño miembro que dice la Biblia que enciende cual bosque en el mundo, la creación, porque es un miembro tan pequeño, pero como cuando habla mal puede matar la influencia de cualquier persona, y allí entonces se convierte ¿qué? Hasta en homicida. ¿Por qué? Porque está hablando mal de cualquier persona. La lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, es la tercera. ¿Cuál usa sus manos no para hacer el bien, para sobar, acariciar, dar una palmadita de aliento, sino entonces para golpear a cualquier persona, golpear a su prójimo, el cual Dios dijo, allá ojo por ojo, diente por diente, pero aquí dijo, más al que se enojare locamente contra su hermano, ya es homicidio. O sea, aquí estás golpeándolo, no solamente con el puño, sino con tus mismos pensamientos, estás hablando mal y dañando la imagen de aquella persona, el cual es imagen de Dios que lo creó. Entonces tú estás pensando que estás diciendo, no, ese hizo mucho mal, ese no sirve para nada, pero ¿qué? Si Dios lo justificó, Dios lo santificó, Dios lo tiene ahí preparado para llenarlo con su Espíritu Santo y para que se una con Él, y tú estás hablando mal, que no sirve para nada, que era un ladrón, que era un homicida. Entonces, el homicida te estás convirtiendo tú, pues estás hablando mal de tu hermano. No entiendes el propósito de Dios, no entiendes el cual Dios lo ha llamado para aquel hombre que no servía ante la sociedad para nada, pero ahora para Dios es un instrumento de utilidad. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Entonces, las manos derramadoras de sangre. La tercera, el corazón que maquina pensamientos inicuos. La cuarta. Ahora vemos allí entonces que el corazón del hombre es engañoso, dice la Biblia. O sea que del corazón salen los malos pensamientos, los homicidas, los adulterios y todas estas cosas. O sea, los pensamientos inicuos abomina el Señor, aborrece. Es la cuarta parte de lo que Dios aborrece en las 7 partes que están aquí escritas en el Proverbio. El quinto, los pies presurosos para correr al mal. ¿Ves? Entonces, hay personas que Dios quiere usarlo para
llevarlos a un lugar, a buscar las almas perdidas, para predicar su palabra, pero lo que hacen entonces corren es para llevar chisme, corren para meter cizaña contra otro hermano o contra alguien, persona que esté allí vecino o llegado a su modo donde viven. Pero vemos que son cosas que Dios aborrece para cada uno del ser humano cuando hace todas estas cosas. Ahora, dice allí en el versículo 19, el testigo falso que habla mentira y el que enciende rencilla entre los hermanos. Fíjese usted, amado hermano, amigo que me escuchan a esta hora, son esas rencillas, esas cosas que a Dios le desagrada, esas cosas que a Dios no le gusta por nada, que usted, por más que usted vea una persona que ha hecho quizás lo equivocado, ha fallado por algún aspecto, ¿por qué usted no ora por esa persona más bien? Porque usted no busca y dice, hermano, yo te voy a ayudar porque vi esto en ti, que usted lo va a corregir, porque con amor se corrige el pecado. Pero si usted va entonces a chismosear a aquella persona con tales personas y aquellas personas no son espirituales, entonces van a dañar la reputación de aquella persona y van entonces a matarlo por causa que está hablando mal, porque la chisme es que lo va entonces a dañar a aquella persona. En vez de decir, hermano, te vamos a ayudar en oración, te vamos a ayudar para que Dios te levante nuevamente y de esa posición al cual has caído y salgas a flote nuevamente. Pero cuando le pone usted entonces a contradecir lo que la palabra dice, las 7 cosas que Dios aborrece aquí, lo que estamos leyendo, entonces usted entonces está matando ¿qué? La influencia de aquella persona y usted está convirtiendo ¿qué? En un homicida. ¿Qué me dice usted? ¿Cómo que homicidio no he matado a nadie? Sí, pero con la lengua lo está haciendo. Y usted va a ser culpable en el juicio aquel día cuando tenga que pararse delante de la presencia de Dios. Cuando tenga que presentarse cómo usted mató a aquella persona por la influencia de haber hablado mal de la persona aquella que le está presentando el Señor. Por eso el testigo falso que habla mentira. Al Señor Jesús, ¿quién lo crucificó? Lo crucificaron cuando se unió la religión y la política. Los grandes fariseos, allá los sacerdotes, los ministros que estaban llamados a llevar la palabra, que estaban llamados a conocer a Dios, no se unieron y buscaron testigos falsos para que dijeran que era un blasfemo el Señor y así por tener entonces la libertad, una potestad de decir, no, el blasfemo hay que apedrearlo, hay que crucificarlo, hay que matarlo. Y eso fue lo que consiguió entonces testigos falsos para que allí entonces pudieran tener ese hecho de poder crucificar al Señor. Así el Señor lo crucificaron y aquí ¿cuántos nos están crucificando hermanos a sus prójimos? ¿Por qué causa? Hablando mal y dando falsos testimonios, falsos testigos para que hablen mentira y así encienden rencillas y hay entonces divisiones entre hermanos. O sea, cuando usted se convierte en un divisor de iglesia, un divisor de hermanos, entonces usted ahí está fallando, está errando en la palabra de Dios. Y para usted entonces lo que le espera entonces que es presentarse allí al juicio delante del Señor. Pero Dios en su gran misericordia le está hablando en esta hora, dándole a entender que esas cosas son erradas, son malas para hacerlas y entonces que corríjase. Y allí entonces Dios tendrá misericordia de usted. Entonces ahí vemos entonces que la unidad. ¿Para qué? Para hacer las cosas malas. Pero ¿por qué no le presta entonces los miembros de su cuerpo para que hagan las cosas correctas? Aquí vemos que aquí usan los miembros para hacer lo equivocado. Usan los labios para hablar cosas malas, la boca. Usa su oído para oír cosas, chisme, y llevarlos a otro después a contárselos a otro. Y así descubrir el pecado. Entonces, el cual Dios aborrece todas esas cosas. Usa los pies para entonces ir a correr al mal.
Usan sus manos para asesinar o golpear una persona. ¿Ve? Entonces usan sus ojos para ver cosas que no se deben. Entonces allí están entonces las cosas correctas que Dios abomina. Y no presta entonces los miembros de su cuerpo a Dios, sino los presenta entonces es al enemigo para que lleven a hacer el mal. Es lo que Dios entonces aborrece. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Entonces allí están las 7 cosas que están en estos miembros en este cuerpo. Pero ¿por qué no las rinde el Señor? ¿Por qué no la presta al Señor para que sean de utilidad? Y Dios entonces va a usarlos correctamente. Por eso, amado hermano, en esta hora le estamos hablando de esa unidad. Dios quiere la unidad con el hombre para enseñarlo, para llevarlo a las cosas correctas y que sea un instrumento en las manos del Señor para él poder usar cada miembro que está en su cuerpo. Cada miembro que Dios le dio para que tuviera allí en su lugar y Dios poder utilizarlo, uno de ellos en su manera o en su posición cuando Dios lo quiera usar. Si quiere usar sus labios para hablar y hablarle la palabra a una persona para que venga al arrepentimiento, Dios va a usar sus labios. Si se deja usar, si se le rinde a Él. Si Dios quiere usar sus manos, préstesela a Dios y Dios la va a usar igualmente para darle aliento a una persona, poner sobar a una persona, darle un consejo y Señor, o amigo, yo te voy a ayudar, mi hermano, yo te voy a ayudar. Una palmadita allí en el hombro de consuelo. Por eso, como dice, si algún consuelo, allí el apóstol Pablo, que hay en Cristo Jesús. Por eso Dios está entonces dando a conocer, dando a entender a cada hijo, cada hija de Él, su propósito en lo que lleva cuando están en unanimidad, cuando están en unidad. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, pero también puede entonces que hablar entonces la unidad para hacer esas cosas malas, que el cual leímos aquí en Proverbios 6, esas cosas malas que a Dios entonces aborrece. Y cuando usted se une entonces para dañar a alguien, entonces allí no es Dios, sino ¿quién es? El diablo. El diablo entrando sigilosamente y decir, no, decirle la verdad, ese no sirve para nada. Y tú no estás mintiendo, tú estás diciendo la verdad, sí, pero está dañando, porque en vez de ir a él y decírselo a él, y yo te voy a ayudar en oración para que arregles eso, ¿por qué no va directamente a él y se lo dice? Sino que va a otra persona o a alguien que no es espiritual y se lo riegue, a que él lo riega por todo el mundo, a decirle, conózcanlo, eso no sirve para nada. Entonces, allí está haciéndose el mal delante de los ojos de Dios. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque no hay unidad con Dios, sino unidad entonces con el enemigo, con Satanás. Por eso, amado hermano, es prestar entonces saber, prestar entonces los miembros del cuerpo, los instrumentos que Dios quiere usar de ellos para la gloria de Dios. Si Dios desea tomar sus labios y dar una profecía, llevar una palabra de aliento a un hermano o un amigo, preste los labios a Dios. No se los preste al diablo, présteselo a Dios y Dios entonces sabrá cómo usarlo. Pero vemos entonces tiene que haber una unidad con Dios. Allí unanimidad. Estas son entonces personas que le prestan los miembros a Satanás, los miembros del cuerpo. ¿Para qué? Para llevar y hacer el mal. Pero Dios lo que quiere entonces que usted se una a Él y así entonces le preste los miembros de su cuerpo para Él poder usarlo. El cuerpo, alma y espíritu es lo que Dios desea entonces del ser humano. Cuerpo, alma y espíritu. Entonces, sea entonces que posesionado por Dios. Y allí entonces verá usted que las cosas correctas. Hará las cosas buenas que a Dios le agrada. Y tendrá entonces que unido ¿para qué? Para un propósito. Dios lo llamó entonces para un propósito. Entonces cumple ese propósito para el cual Dios lo ha llamado. Y Dios entonces lo va a bendecir. Pero cuando usted
hace las cosas incorrectas, las cosas que usted no entiende, porque las cosas de Dios para el mundo es locura. El hombre animal no puede entender las cosas espirituales porque le son locura, esa es la Biblia, 1 Corintios 2. Pero cuando hay un hombre espiritual, él entonces va a juzgar todas las cosas. Por eso, amado hermano, préstele entonces los miembros de su cuerpo al Señor. Préstele sus manos si el Señor lo requiere. Préstele sus labios si el Señor lo requiere. Préstele sus pies si el Señor lo requiere. Préstele sus oídos, su vista al Señor si Dios lo requiere. ¿Ve? Entonces va a ser entonces ¿qué? Instrumento en las manos de Dios cuando usted esté unido. Cuerpo, alma y espíritu. Y aún vemos que hasta a su mente va a llegar Dios y va a usarla completamente porque va a ser posicionado. Va a ser allí unido con Dios y allí entonces hasta su mente, como dijo el apóstol Pablo. Ahora tenemos la mente de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué causa? Porque usted se ha dejado ¿qué? Usar del Señor. Se ha dejado tomar del Señor y se ha unido con Él. Y allí entonces Dios lo puede usar como Dios desea. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. ¿Ve? Entonces, ¿qué dice allí 1 Corintios 2? 1 Corintios 2 dice allí de la manera siguiente. Dice, los cuales también hablamos no con doctas palabras humanas de sabiduría, mas con doctrina del Espíritu. ¿Ves? Porque el Espíritu es el que va a unirse con usted, el Espíritu de Dios, y va entonces a hablar las cosas correctas, tomando lo espiritual a lo espiritual. Mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, y no las puede entender, porque se ha de examinar espiritualmente. Pero el espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Ve? Nadie conoció la mente del Señor. Pero ¿quién la instruyó? Dice el Pablo. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, allí Dios entonces, cuando usted se presta, se une con Él, allí entonces Dios puede usar entonces cada uno de los instrumentos que está en este cuerpo. Sea la boca, sea las manos, sea los pies, sea su mente, sea sus oídos. ¿Ves? Entonces, todo está allí entonces para que Dios lo pueda entonces usar. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando hay que unidad con Dios. Esa unidad perfecta para el propósito del cual Dios quiere tomarlo a usted y llevar entonces un mensaje, una palabra de aliento, un mensaje de vida a cualquier hombre o aquella mujer que necesite que esté allí en la calle. Así que dice que Filipenses capítulo 4, 8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, si alguna virtud, si alguna alabanza, en esto pensáis. ¿Ve? ¿Por qué causa? Ha posesionado Dios, el Espíritu Santo ha posesionado el ser suyo y Dios entonces lo está entonces usando como Él le place usarlo. Sea hablando en lengua, sea interpretando, sea dando una profecía, sea llevando a cabo una sanidad a través de sus labios, a través de sus manos, usando como un instrumento para llevar un milagro a cabo, para darse a conocer la gloria manifiesta delante de este mundo el cual estamos viviendo. ¿Por qué causa? Porque usted ha prestado sus miembros a Dios y no lo ha prestado al enemigo. Pero usted entonces, ¿qué tiene que hacer? Entonces, unirse con Él para que sea entonces usado como instrumento en las manos del Dios Todopoderoso. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Por eso este tema, unidos para un propósito, amado hermano. Ahora, el propósito de Dios claramente está allí.
delante de nosotros. Solamente tenemos que decir, Señor, ayúdame, Señor. Quiero ser instrumento en tus manos. Quiero ser usado por ti. Ayúdame para que pueda entonces llevar ese mensaje, pueda llevar esa palabra que tú me has dado y darle entonces edificación a aquel miembro del cuerpo del Señor que está allí tirado, o levantarlo de la posición en la cual ha caído. Pero si usted entonces usa los miembros y los da entonces como instrumento, que lo use el enemigo, entonces el diablo va a hacer entonces que estrago y le va a hacer creer a usted. Y dice, no, si tú le dijiste la verdad, tú estás hablando una cosa que es correcta, para que la gente esté pendiente, porque ese es un ladrón, ese es un bicho. No, entonces, no, amado hermano. Dios, si toma un instrumento allí y un hermano lo justificó ya, y él lo está caminando en la palabra, y si Dios dijo que él era salvo, que él lo perdonó, ¿quién es usted para condenar? Entonces, no somos nada, mi hermano. Usted y yo solamente queremos ser instrumentos útiles en las manos de Dios. Vasos útiles para que Él se pueda vaciar y llenarse y tengamos entonces unidad con Él. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Vemos allí un instrumento en las manos del Señor como fue este joven Samuel. Este joven Samuel, allí en las manos del Señor, él dice que la Biblia que estaba allí sirviendo en el templo. Él servía las lámparas, el aceite, que no se apagasen. Y estaba pendiente en el templo. Pero era un joven. Él estaba allí en la iglesia. Pero llegó un momento que el Señor necesitaba al joven para un propósito. Y lo empezó a llamar. Porque en ese tiempo, dice la Biblia que no había visión manifiesta. O sea, había un tiempo de tiniebla. La iglesia de Israel estaba en confusión, estaba apagada y estaba allí quieta, reposada. Y entonces era un tiempo que no había visión manifiesta, dice la Escritura. O sea, que no había revelación. Y hasta el mismo sacerdote estaba allí entonces con los ojos ya apagados ya, porque no había revelación de la palabra, porque no había visión manifiesta en ese tiempo. Hasta aún a los mismos hijos del sacerdote Elí estaban haciendo lo malo y él no los estorbaba, dice la Biblia, que no lo molestaba, no les decía, llamándole la atención, estás haciendo lo malo, no hagan eso. No, entonces Dios, viendo que la necesidad que había en ese tiempo, allí entonces necesitaba alguien, un instrumento para llevar un mensaje, llevar una palabra, y allí entonces vio al joven que era el indicado. Alabado sea el nombre del Señor por esos jóvenes que están hoy en día preparados y dispuestos a ser instrumento en las manos de Dios. ¿Por qué causa? Porque Dios quiere usar entonces tus miembros, jovencita que me oye en esta hora. Quiere usar tus miembros de tu cuerpo para Él llevar entonces un trabajo a cabo a través de ti. Por eso no tengas en poco tu juventud, como dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Y fíjese, allí en la 1 Samuel capítulo 3 dice: y el joven Samuel ministraba a Jehová delante de él, de Elí, que era el sacerdote. Y la palabra de Jehová era de estima en aquellos días. No había visión manifiesta. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaron a oscurecerse, que no podía ver, ¿ve? No había revelación para ese tiempo. No había visión manifiesta. Los dones estaban apagados en la iglesia. No había, los ministerios estaban fríos. Entonces, allí ya no creían ya los dones, ¿no? ¿Para qué? Pues eso no sirve. No es lo que dicen el día de hoy, que los dones ya no es, que los dones eran para la antigüedad, que ya era cuando en Pentecostés. Eso es lo que dicen muchos, pero Dios siempre requiere de ellos, de los instrumentos, los dones que tienen que estar en la iglesia activos para que pueda entonces llevarse a cabo el propósito de Dios, el cual es perfeccionar a alguien y el cual Dios quiere a una
que una que es la esposa de él, una es la novia, una es la paloma mía, dice el Señor, el cual es su iglesia que ha de llevarse a la gloria. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Dice entonces, sus ojos comenzaron a oscurecerse y no podía ver. Era el sacerdote Elí. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde el arca de Dios estaba. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y aconteció luego y corrió luego a Elí, el joven Samuel, y dijo, el versículo 5, y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? ¿Para qué me llamaste? Y Elí dijo, yo no te he llamado, vuélvete a acostar. Y él se volvió a acostar. O sea, este joven pensaba que era el sacerdote que lo estaba llamando. Jamás le pasaba por su mente que era la voz de Dios llamándolo directamente a él. Dice el versículo 6, y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y díjole, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, y el sacerdote le dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuélvete a acostarte por segunda vez. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. O sea que este joven no había tenido todavía un encuentro personal con el Dios Todopoderoso. No se había unido todavía a él para el propósito que Dios quería, que estaba llamándolo. Pero ya había llegado el momento de ese encuentro. Ahora, ¿cuándo ha llegado el momento para que te llame o te está llamando a ti y tú no le has prestado atención y estás como Samuel corriendo para allá y para acá? ¿Quién me llamó? Y yo no entiendo, no conozco esa voz, no sé qué me está pasando. Es Dios llamándote. Cuando te hablan de la palabra de Dios, quizá usted no entiende las cosas del Señor y te hablan la palabra y te dicen que Dios vino a esta tierra a morir por ti, que Dios vino a darte vida y vida en abundancia, que Él sufrió los dolores allí en la cruz del Calvario, que por sus llagas fuimos curados y a ti quizás te pones a llorar, te espeluzca allí, se te eriza el cuerpo sintiendo esa voz que te dice, ven a mí, vuelve a mí, regresa a mí, limpia, yo te limpiaré de tus pecados. Entonces allí hay algo en su corazón, así como estaba Elí. Samuel no lo conocía, pero estaba la voz allí llamándolo, Samuel, Samuel. Entonces allí el versículo 7 dice, Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Y Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él levantándose vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces allí, por tercera vez que llamaba el Señor a Samuel el joven, entonces Elí allí entendió que Jehová llamaba al joven. ¿Ve? Allí entonces el sacerdote, como también estaba anciano ya sus ojos estaban por apagárseles, ya no había visión manifiesta, ya todos los dones estaban apagados en la iglesia y ya no le prestaban atención, casi la palabra allí, aunque le gustaba, pero casi ya nadie no le interesaban los dones. Allí entonces dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla Jehová, que tu siervo oye. Alabado sea el nombre del Señor. Así que se fue Samuel y acostóse en su lugar. Y vino Jehová y paróse y llamó, como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, que tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel
que a quien la oyere le retiñirá ambos oídos. Aquel día que yo despertaré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, comenzando acabaré también. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Allí entonces vio que el joven entonces estaba allí preparado ya entonces, ¿para qué? Para un propósito, el cual era Dios revelarle al joven a través del llamado que se uniera con él para usarlo como instrumento en sus manos, para llevar entonces que un mensaje al mismo sacerdote Elí, que lo había sustentado allí en el templo, lo había enseñado, lo había guiado allí a la palabra de Dios, pero ahora necesitaba al joven como instrumento para poder entonces darle un mensaje al mismo sacerdote y al pueblo y a sus hijos del sacerdote, porque estaban errando, fallando en la visión de Dios que había entonces puesto cada uno como sacerdote, pero estaban haciendo lo equivocado, lo malo. Y allí entonces cuando Dios viene entonces con esos instrumentos que se rinden en su mano, así como el joven Samuel dijo, heme aquí, habla que tu siervo oye. Entonces allí estaba entonces que un hombre o un joven parado para dispuesto entonces que rendirle sus dones, rendirles que sus los atributos que estaban en él, que Dios había colocado en él, para que así entonces pudiera entonces desarrollarlo y darle a entender al sacerdote Elí que el problema que había en medio de la iglesia y en medio de su misma familia, que todos estaban fallando porque estaban haciendo lo equivocado. Por eso, amado hermano, los dones y los ministerios tienen que estar entonces en la iglesia en el día de hoy por la causa que Dios quiere usar esos instrumentos, esos todos esos instrumentos, ¿sí?, en las manos del Dios, que puedan así rendirlos a Él como miembros del cuerpo, que usted tenga allí, ríndale entonces sus labios para poder hablar. Allí se rindió Samuel y allí Dios entonces pudo usarlo como a él le plació usarlo. Y déjame decirle que fue uno de los grandes profetas que hubo ya en la antigüedad, que se rindió al Señor, se unió a él y allí entonces Dios lo usó y le plació hacerlo entonces de esa manera. Allí vemos claramente, amado hermano, que cada hombre, cada mujer que se rinde a Dios, Dios entonces le place usarlo. Ahora, diga usted, heme aquí, Señor, como instrumento en tus manos. Usa esta vasija de barro, porque somos barro en sus manos. Tú como el gran alfarero, úsame y haz como tú quieras. Pero si usted no quiere rendirse, entonces otro sí va a querer usarlo, y el cual es el Satanás, que si usted le rinde los miembros a Satanás, va a ser lo equivocado. Y el Señor dice, a 6 cosas aborrece el Señor, y aún 7, el cual son esas ojos altivos, esas manos derramadoras de sangre, esos pies presurosos de hacer el mal, y esos escarnecedores, que el chisme y todas estas cosas. Por eso, amado hermano, sea usted un instrumento en las manos de Dios, y Dios entonces se unirá a usted. Pero tiene usted que rendirse completamente, alma, cuerpo y espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Así que el Señor entonces, perdón, el Señor tenía que, claro, para qué propósito había venido aquí a la tierra o aquí al mundo. Él era uno con Dios allá como estaba con el Señor, pero aquí tenía que separarse y venir en forma de carne como un instrumento, como un tabernáculo. ¿Para qué? Para llevar a cabo un propósito, el cual era llevar a cabo la expiación del pecado del ser humano. Por eso cuando él vino aquí entonces a la tierra, él entendía el propósito para el cual había venido, pero tenía que pasar por un proceso, venir como hombre semejante a carne de pecado, como nosotros, como un hombre común y corriente, para allí cumplir el propósito que Dios tenía con él y llevar a cabo, que era la expiación del pecado del ser humano. Ahora,
vemos que Dios lo tomó. Y vemos cuando Dios llegó y fue a bautizarse, fue a unirse con Dios nuevamente, porque acuérdense que Dios es espíritu, pero Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, súbdito a la ley, dice la Biblia, y allí entonces, en el cumplimiento del tiempo, apareció Jesús, el tabernáculo el cual Dios iba a morar aquí en la tierra. Entonces, tenía que unirse el espíritu y el hombre nuevamente para llegar a ser Dios caminando en la tierra. Emmanuel, Dios con nosotros. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Entonces, ¿qué iba a ser entonces? Una unidad perfecta. Por eso cuando el Señor llegó entonces y estuvo aquí sobre la tierra y fue al bautisterio, allá al Jordán, donde estaba el profeta Juan, Juan lo vio y dice, he aquí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y allí entonces el Señor se le arrima a Juan allí, en la cola del bautisterio, cuando iba a bautizarse, y Juan, conociendo las cosas quién era el que estaba allí delante de él, se turbó un poquito porque titubeó, podemos decirle así, porque, cónchale, ¿cómo es posible si este es el Dios hecho carne, el que quite el pecado del mundo? ¿Cómo es que tú vienes a mí para que yo te bautice en vez de yo ser bautizado por ti? Eso es lo que le dijo Juan al Señor. O sea, estaba un poco titubeando allí. Y el Señor lo paró. Un momento, le dijo, nos conviene cumplir toda justicia. O sea, nos conviene cumplir todas las escrituras porque así está escrito de mí. Entonces, allí tuvo que mostrarle y enseñarle el Señor a Juan, bautízame porque tengo que unirme con el Señor nuevamente. Tengo que unirme con mi Padre, el Espíritu Santo nuevamente, así como estaba ya en el principio. Entonces, allí entonces cuando Juan lo bautizó, allí entonces ¿qué? Dice que fueron los cielos abiertos y vino una voz allí, bajó el Espíritu Santo en forma como de paloma y reposó sobre él. ¿Ve? Allí entonces ¿qué? Se unió entonces Dios con el hombre nuevamente. El Espíritu Santo, el Padre y yo somos uno. Por eso expresó el Señor. Mi Padre y yo somos uno. Se unió nuevamente con el Padre y allí estaba una unidad perfecta para llevar a cabo un propósito y era mostrar al Dios Todopoderoso aquí hecho carne sobre la tierra. Que el mundo lo pudiese ver, que el mundo lo pudiese tocar, que el mundo lo pudiese allí palpar, para que tuviera compañerismo y él sentir cada uno de los males que lleva el ser humano, los dolores, sus aflicciones, los pesares que lleva el ser humano, allí Dios lo sintió en su propio cuerpo, porque también sufrió como nosotros, como hombres que estamos aquí sobre la tierra. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Por eso allí Juan entonces se turbó un poquito y le dijo, aguante el Señor. El Señor le dijo, tienes que hacerlo, tienes que bautizarme. Ahora, Juan dio testimonio de él, porque el Espíritu Santo ya le había dicho que a Juan el Bautista, que también se había unido con él allí, esa unidad perfecta, para revelarle a Juan el Bautista que a quien viese el Espíritu Santo descender en forma como de paloma y reposar sobre él, este es el que bautizaría con Espíritu Santo y fuego. Es el testimonio que da Juan. Y yo lo vi, dice Juan, yo lo vi descender, ¿ven? Yo lo vi. Y cuando lo vio, dijo, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso el mismo Juan dio testimonio, porque él sabía por sí mismo para qué había sido llamado. ¿Cuál era el propósito de la pasantía aquí sobre la tierra? Acuérdense que le digo pasantía, ¿por qué causa? Porque somos advenedizos en este mundo. Estamos por un breve tiempo, pero llega un momento que Dios está preparando lugar, o ya lo ha preparado, para que estemos con Él. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Así que Dios quiere entonces unirse con el hombre. Dios quiere estar entonces allí, unánime, juntos, para que Él pueda entonces ser instrumento en las manos de Dios y ser usado como Dios le plazca usar al hombre, a la mujer aquí sobre la tierra, porque la mujer también tiene derecho también de orar,
tiene profetizar, puede hablar lengua, puede hacer muchas cosas con los dones que Dios le tiene preparado para cada uno de ellos como miembros del cuerpo del Señor. Por eso que amado hermano, preste los miembros a Dios y Dios entonces va a hacer accionar esos miembros como a Dios le place y hacer las cosas correctas. No se preocupe, Dios no lo va a avergonzar. Dios no lo va a hacer que se burlen suyo. O quizá el mundo se burlará porque no va a entender las cosas de Dios. Pero Dios dice en su palabra, bienaventurado cuando os vituperaren y dirán toda cosa mala por causa de mi nombre. Gozaos y alegraos porque vuestra redención es grande en los cielos. Entonces, allí está, o vuestro galardón es grande en los cielos. O sea, allí está entonces el punto. Dios quiere entonces que posesionar al hombre y a la mujer, que se unan a Él, y Dios entonces los podrá usar a su antojo como Él quiere usarlo. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Entonces, Juan, como dijimos, también sabía su posición. Él, cuando le mandaron de allá a sacerdotes a preguntarle, vayan y pregunten quién es este hombre, quién es Juan que bautiza en el Jordán. Y le dijeron, ¿quién eres tú? ¿Eres acaso el profeta? No soy. ¿Eres el Cristo? Tampoco soy. ¿Eres el Mesías? No. ¿Eres uno de los Elías? No, no lo soy. Entonces, ¿quién eres? Para que con los que nos mandaron, digamos, ¿quién le demos razón? Y él le dijo, yo soy uno de los que clama en el desierto, apareja lugar para el Señor. O sea, entonces, él sabía su posición, él sabía para qué Dios lo había llamado, él sabía para qué Dios se había unido con él en ese propósito de llevar a cabo el bautismo y demostrarle el camino al Señor, o sea, barrer el camino al Señor para presentárselo al pueblo, porque él fue el que lo anunció, él fue el que dijo, epa, por ahí viene uno que va a bautizar con Espíritu Santo y fuego, porque yo voy a bautizarlo para arrepentimiento, cada uno de ustedes, él se los dijo claro, yo los bautizo para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, que yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa de su sandalia, no soy digno, entonces este es el que va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Allí entonces claramente tenía entonces Juan el Bautista, el profeta, que él estaba en una posición que Dios le había dado para que mostrara entonces ese camino al pueblo, al hombre que estaba allí en el tiempo el cual estaban viviendo en ese momento. Pero él sabía su posición. Ahora, ¿sabe usted su posición, amado hermano, amigo que me escuchas en esta hora? ¿Sabe cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida? Esa es la gran pregunta que debe estar en su corazón, porque cada uno como miembro del cuerpo del Señor tenemos un lugar que ocupar, el cual Dios dice que Él puso primeramente apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Para la perfección de los santos. Ahora también puso dones a través del Espíritu Santo. Dones que tienen que ejercer una posición en el lugar del cuerpo del Señor para llevar a cabo entonces un trabajo y cumplir un propósito para el cual Dios los ha llamado. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Ahora, fíjese, el Señor cumplió esa obra. Él se unió a través del Espíritu Santo nuevamente cuando se bautizó allí y llevó a cabo entonces ¿qué? La obra que Dios le había determinado. Porque digo, yo no hago nada sin que antes el Padre me lo muestre. O sea, porque mi Padre y yo somos uno. O sea, había una unidad perfecta, una unanimidad entre Dios y el hombre estando aquí sobre la tierra, hablando de Jesús. Era 100% hombre y 100% Dios. Emmanuel, hecho carne. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Y lo que el Señor quiere entonces que se haya entonces en esa unidad en su pueblo. Por eso hizo una oración allá en San Juan capítulo 17, que él hizo una oración allí no solamente por los que estaban allí, sino por los que vendrían también, para que fuéramos ¿qué? Uno con él.
Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Una unanimidad. Así como el Padre era uno con Él, Él quería entonces que su pueblo fuera uno con Él. Allí a través de ¿qué? Del Espíritu Santo. Pues dice la Biblia que por un mismo Espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, el cual es el Espíritu Santo. Miembros del cuerpo del Señor. Alabado sea ese Dios Todopoderoso. Vemos allí en el capítulo 17 la oración que hizo el Señor. Juan capítulo 17, el Señor dice del versículo 19, dice de esta manera: y por ello, hablando el Señor, y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en verdad. O sea, el primer propósito de Jesús aquí sobre la tierra como hombre, Él era Dios, claro está, cuando se llegó el Espíritu Santo y entró en Él, allí cuando se bautizó, y porque esa es la promesa del Señor: arrepentido y bautice cada uno en el nombre del Señor Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces allí era una promesa que tenía que cumplirse como hombre aquí sobre la tierra. Por eso era colocado para nosotros después, porque tenemos que pasar por el mismo proceso que Él pasó, el Señor Jesús. Y Él nos estaba haciendo entonces, mostrando el camino, nos estaba mostrando cómo era la forma de unirse a Él. Y era arrepentirse, bautizarse y santificarse allí, para que luego viniera entonces ese derramamiento del Espíritu Santo y así llegar entonces a ser uno con Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Y ahora entonces Él pasó por ese proceso y allí sufrió aquí en el mundo por causa nuestra. Y Él quizás tuvo como hombre tener una familia, pudo tenerla, pero no. Él dijo: yo me voy a santificar, yo me voy a sacrificar por cada uno de los que me diste. Entonces allí estaba sufriendo el vituperio, sufriendo el rechazo de la gente, sufriendo el aprobio por causa de la palabra. Entonces, pero él estaba seguro de lo que estaba haciendo, porque era el propósito de Dios, el cual Él lo había enviado aquí a la tierra. Dice el versículo 19: y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en verdad. Entonces, Él se santificó para que nosotros fuéramos santificados en su palabra, que es la verdad. Cuando usted entra en ese propósito y usted llega a entender las verdades de Dios, los secretos de Dios revelados para su vida, entonces usted desea entonces entrar allí, a unirse con Él y ser santificado, para que usted entonces pueda santificar a lo suyo, el cual puede ser su familia, su esposa o su esposo o sus hijos. Quizás estén tirados allí en la cuneta, en el mundo, sin conocimiento de la verdad de Dios, pero usted con su santificación, allí su testimonio, que habla más que muchas palabras, entonces allí usted traerá a los suyos a los pies del Señor. Por eso fue lo que hizo el Señor: yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Alabado sea el nombre del Señor allí. Ahí está un punto muy importante, porque el Señor oró por allí, por los que estaban allí, los discípulos. Los discípulos quizás oraron por nosotros, y nosotros estamos orando por aquellos que no han entrado en el propósito de Dios. En esta hora está usted allí mirando este programa, y usted está sintiendo quizás: ¿será por mí que el hermano está diciendo eso? ¿Será por mí que Dios está rogando? Sí, ¿sabe usted que Dios nos puso aquí como reyes y sacerdotes para que interceder, para clamar allí por su alma, por su vida, para que Dios tenga misericordia suyo? Amigo que me escucha, amiga que me escuchas en esta hora, es la gracia de Dios, es la bondad de Dios infinita, que quiere que usted también sea uno con Él, para que usted pueda entonces entrar en el programa de Dios y allí entonces ser
salvo. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Entonces sigue diciendo aquí entonces, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que has de creer en mí, por la palabra de ellos, para que en todo sea una cosa como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean en nosotros una cosa, para que el mundo crea que tú me has enviado. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Ve? Una cosa, una unidad, allí perfecto con Él, y allí entonces usted será usado conforme al propósito de Dios que lo ha llamado. Dice el versículo 22, y yo la gloria que me diste les he dado, para que sean una cosa como también nosotros somos una cosa. Yo en ellos y tú en mí, para que sean consumadamente una cosa, que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado como también a mí me has amado. Bendito sea el nombre del Señor. Qué oración hizo el Señor por nosotros, amado hermano. Y por ti, amigo que me escuchas en esta hora. Que es gracia infinita, bondad de Dios para con la humanidad. Porque eso es lo que vemos. Es la misericordia de Dios, que no hay otra cosa. Vemos el Dios hecho carne aquí, cómo sufrió por nosotros. ¿Para qué? Para así llevarnos a Él, traernos a Él y decirnos, yo quiero que estén conmigo donde yo esté. Yo quiero que, Padre, seamos consumadamente una cosa, que estemos unánimes. Allí entonces cuando Dios cumple entonces ese propósito que ya Él lo había hecho, y ahora quiere que nosotros seamos como iglesia, seamos una cosa, unánimes juntos, para poder tener victoria en todo lo que hemos pedido. Si Dios de vosotros se conviniera en la tierra por cualquier cosa, eso será hecho por mi Padre que está en los cielos. Es lo que dijo el Señor. Entonces, allí está entonces la combinación perfecta que tiene que haber entonces la unanimidad, cuando dos se unen. Y San Juan capítulo 14, 20, cuando llega esa unidad, amado hermano, esa unanimidad que Dios quiere y ha llamado al hombre para que el propósito sea cumplido, y lo que Dios quiere hacer con el hombre, entonces dice aquí, versículo 20, dice, en aquel, Juan capítulo 14, versículo 20, dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y yo y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama, y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces, allí está entonces el propósito correcto de Dios para con el pueblo. Él quiere entonces unidad, para así poder llevar entonces a cabo el propósito para el cual te ha llamado a ti, amado hermano, amada hermana, en este día que estamos viviendo. Él quiere entonces tú, eso, como instrumento tú en las manos del Señor, quiere que usted usarte a ti, quiere usarte para el propósito que quiere llevar su palabra o algún mensaje a alguien, una necesidad que haya en medio de ustedes. Allí Dios entonces quiere usarlo como instrumento en sus manos. Así que los miembros del cuerpo, el cual están en ti o en ti, mi hermano, quiere entonces que los rindas al Señor para que Él pueda usarlo. Quiere prestarle tú sus labios para que Él pueda hablar. Quiere prestarle tú sus manos para que pueda llevar un bálsamo a cualquier persona. Quiere usarle tú los pies para que vaya y corra y lleve el mensaje del Evangelio y de salvación a cualquier vida. Solamente tú puedes entonces rendirlo en las manos del Señor, y Dios entonces cumplirá el propósito para el cual te ha llamado a esa unidad. Así que Dios me te bendiga, Dios me les guarde, y que el Señor pueda entonces prosperar sus caminos para el cual Dios los quiere llamar. Así que Dios me les bendiga. Oremos. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, te alabamos, Señor eterno, Dios y Salvador. En esta hora, Señor, te damos gracias porque eres bueno, Señor Jesús, porque para siempre son tus misericordias, Señor Jesús. Vemos, Señor, tus bondades, Señor, infinitas, Señor Jesús.
cómo nos ayuda, Señor Jesús, en cada cosa, Señor Jesús, en este mundo el cual estamos viviendo, Señor Jesús, porque el que da el sustento, Señor, para el hombre, para la mujer, para el joven, para el niño, para el anciano, eres tú, Padre eterno. Oh, Señor, nosotros mismos no podemos hacer nada si tú no estás en el negocio, Padre mío. Oh, gracias te damos, Señor Jesús, por cada una de las cosas que nos estás dando, nos dará, Señor Jesús, y a cada hombre, cada mujer que está allí, Señor, atento a tu voz, Señor, que sea usted entonces dando el conocimiento, Señor, pleno a sus corazones, para que ellos entiendan, Señor, que si tú los has llamado, que si tú les has hablado, es para que cumplan un propósito en este mundo. Así que, Padre eterno, lo ponemos en tus manos, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Bendice tu iglesia, Señor, que está alrededor del mundo, tu novia, Padre mío, el cual tú estás limpiando, estás perfeccionando, y aquellos instrumentos que están dispuestos, Señor, a obedecerte, Señor Jesús, que están allí dispuestos, Señor, de entregártelo a ti en tus manos para que los uses, Señor. Sea usted con ellos, Señor, guiándolo en todo. En el nombre santo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo te lo pido. Amén y amén. Ven, quedamos despedidos, amados hermanos, y que Dios me les bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una super raza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.